la presentación que tenemos a continuación tiene que ver con la pregunta, con ese enunciado central y fundamental a la hora de estructurar un trabajo de grado, una propuesta de investigación, dos de las modalidades que ustedes tienen disponibles para graduarse como ingenieras o ingenieros, y también para formular trabajos de monografía a nivel de especialización, trabajos de investigación a nivel de maestría y tesis doctoral a nivel de doctorado. ¿Qué es el trabajo de investigación o qué es el trabajo de grado? Un trabajo de grado es un ejercicio serio de investigación que propone un estudiante y que en compañía de un asesor, un profesor, pretende resolver un problema en un campo del conocimiento. Por su parte, el trabajo de investigación obedece básicamente a un ejercicio serio de investigación del estudiante, pero dentro de un proyecto de investigación que viene desarrollando un profesor o un grupo de investigación. Su esencia es el manejo de la metodología de la investigación de manera rigurosa, o sea, de una manera sistemática, disciplinada, atendiendo a unos parámetros establecidos dentro de un campo del conocimiento. Y como ya lo hemos dicho, es dirigida por un asesor o varios asesores. Así, el estudiante de pregrado de los últimos niveles, los estudiantes más avanzados, como ustedes, pueden desarrollar un primer ejercicio de investigación, ya sea en la modalidad de trabajo de grado o en la modalidad de trabajo de investigación. Existen otras modalidades que les permiten a ustedes avanzar dentro de su programa o carrera, pero estas dos son dos pilares muy fuertes para la promoción de ingenieras o ingenieros académicos a niveles de formación más avanzados. Como ustedes saben, en nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ofrece la formación a nivel de posgrados y a nivel de doctorado, siendo este último nivel el último nivel de formación o de educación formal de una persona a nivel universitario. ¿Qué es la monografía? La monografía es un trabajo que se realiza después de haberse graduado como ingeniera o como ingeniero y se desarrolla dentro del marco de las especializaciones. Esa monografía consiste en un trabajo escrito sobre un tema de interés, estabilidad de taludes, por ejemplo, mediante el cual se presenta el estado del arte de ese tema y las perspectivas de investigación que se ofrecen sobre el mismo. El estado del arte de un tema obedece básicamente a la línea de frontera o el grado de desarrollo que se tiene sobre ese tema en un campo del conocimiento. Y las perspectivas tienen que ver con las posibilidades de hacer investigación en ese tema. Es dirigida también por un asesor cuya función es guiar metodológicamente la investigación del estudiante. Este asesor debe tener experiencia en el tema, pero no necesariamente es una persona que ha desarrollado una escuela de pensamiento. Básicamente es una persona que domina el estado del arte de ese tema y la metodología. ¿Qué es un trabajo de investigación? El trabajo de investigación se desarrolla a nivel de maestría y una maestría se ejecuta durante 2 años después de haberse graduado ustedes de ingenieras o de ingenieros y obtienen el título de magíster en ingeniería en un área específica. Miremos, la esencia del trabajo de investigación en la maestría es el manejo riguroso de la metodología, pero casi siempre, a diferencia de la monografía, las maestrías tienen unos espacios experimentales o trabajo de campo o trabajo computacional o la combinación de estos. Y de igual manera es dirigido metodológicamente por una asesora o un asesor que tiene experiencia en este tema, pero no necesariamente ha desarrollado una escuela de pensamiento sobre esa temática. Miremos el último escenario. Entonces ya llevamos el escenario del trabajo de grado o de investigación en pregrado, que es para el cual ustedes están ya prestos, el trabajo de monografía a nivel de especialización, el trabajo de investigación a nivel de maestría y finalmente la tesis doctoral
que son los estudios que se realizan después de haber terminado un pregrado, no necesariamente después de haber hecho la maestría. En el doctorado nuestro, los estudiantes pueden ingresar al doctorado sin haber hecho la maestría, pero se demoran más que alguien que haya hecho ya un trabajo de investigación a nivel de magíster. Una tesis doctoral normalmente dura 5 años, es decir, se espera que a los 5 años usted se gradúe como doctora o como doctor en ingeniería. ¿Y qué características tiene? Es el resultado de una investigación, y esto es un aspecto central de la tesis doctoral, cuyo objetivo es aportar conocimientos nuevos al campo del saber específico en el que se está haciendo la investigación. Noten ustedes la diferencia, aquí lo que se espera es que esa persona proponga nuevas leyes, nuevas teorías, nuevos métodos, proponga nuevas hipótesis, y es dirigida por un tutor cuya característica fundamental es ser un investigador formado en una escuela de pensamiento que éste dirige, y por lo tanto el estudiante de doctorado debe acercarse a un profesor cuya escuela de pensamiento sea de interés del estudiante. Ahí termina la educación formal, hasta ahí llega. Pero tanto los trabajos de pregrado como los de especialización, maestría y doctorado, todos se basan en la pregunta. Veamos. En un contexto histórico sobre la formación en investigación, todo parte de la observación, y especialmente los campos del conocimiento, la ingeniería ambiental, la ingeniería civil, la sanitaria, la urbana, la oceanográfica, todos son campos del conocimiento empírico-analíticos, es decir, se basan en la observación, y a partir de ella se plantean problemas del mundo real que el ser humano, en este caso un académico, una ingeniera o un ingeniero, pretende resolver. Las primeras observaciones que se hicieron en el campo de lo empírico analítico se basan en los trabajos de los griegos. Fue así como Aristóteles fue la primera persona que planteó unas reglas de razonamiento riguroso para observar el mundo real. De hecho, él tenía muchos intereses, entre ellos el saber de qué estaban hechos los seres vivos por dentro, y se atrevió a hacer disecciones en aquel entonces. Entonces, en el siglo IV antes de Cristo se plantearon esas reglas y se buscaba que el hombre se relacionara con la naturaleza para obtener información, organizarla, pero ante todo realizar un razonamiento deductivo, o sea, a partir de axiomas, de premisas generales, se obtenían observaciones muy puntuales. Entonces, los griegos, a partir de la geometría, la abstracción y la generalización, lograron desarrollar el método deductivo partiendo de premisas generales hasta llegar a observaciones puntuales. Pitágoras, en el año 525 a.C., desarrolla los teoremas como una estrategia para plantear unas premisas generales y así llegar a las observaciones puntuales, en tanto Euclides montó un orden razonable a esos teoremas y logró hacer demostraciones, es decir, a partir de la abstracción se logra demostrar hechos reales de la naturaleza. Entonces, a los griegos debemos un primer momento del desarrollo del pensamiento de la investigación formal, especialmente de la investigación en Occidente, basada básicamente en el método deductivo. Aquí tenemos un busto, la imagen de Aristóteles, otra de Pitágoras, Euclides, y luego viene un segundo momento basado en la ciencia moderna. Entonces vimos cómo los griegos se concentraron esencialmente en la deducción, pero la ciencia moderna, a partir de los trabajos de Francis Bacon en Inglaterra, él empieza a hacer experimentos. Entonces ya no se basaba en teoremas, acciones o demostraciones, sino que realizó algunos ensayos con los cuales podía demostrar algunos hechos. Y luego Galileo dijo que esas observaciones experimentales
debían tener también un orden riguroso, y es así como nace el método inductivo. Y ese método inductivo se concreta a partir de los trabajos de Robert Boyle, quien haciendo ensayos con gases le plantea a la comunidad científica: esto hay que publicarlo, socializar el conocimiento es lo que permite que las comunidades humanas puedan apropiarse de ese conocimiento y poder resolver estos problemas. Luego aparecen los principios de la naturaleza, una fusión entre el método deductivo y el método inductivo a partir de los trabajos de Isaac Newton, y finalmente la ciencia moderna pone su sello con los trabajos de la relatividad propuestos por el profesor Einstein. Aquí tenemos una imagen de Francis Bacon, Galileo Galilei y Robert Boyle, que son, digamos, grandes representantes junto con Albert Einstein de lo que conocemos hoy por hoy como la ciencia moderna. Pero ahí no quedan las cosas, está la ciencia contemporánea. Aquí tenemos los trabajos del profesor Habermas, quien plantea en su libro Ciencia y Técnica como Ideología que el reto de la ciencia moderna se refiere básicamente a un contraste entre el contenido informativo. La ciencia venía produciendo mucho conocimiento, ya hoy por hoy es imposible amasarlo totalmente, aunque los métodos computacionales se han desarrollado, las redes sociales se han desarrollado, el internet, en fin, y ya tenemos mucho más acceso a ese conocimiento. Hoy por hoy lo importante no es estar pendientes de un computador o un laptop a toda hora, sino básicamente, esto es muy importante, reflexionar sobre el conocimiento. La diferencia entre un ingeniero académico o una ingeniera académica es su capacidad para resolver problemas y, por supuesto, a partir de la información que hay en un campo del conocimiento, tomar esas leyes, esos conceptos, esas teorías y el dominio sobre el tema propio de su campo del conocimiento para desarrollar lo que conocemos como una cultura científica. Y la cultura es lo que esencialmente diferencia el animal humano de otras especies, o sea, la capacidad para abstraerse del mundo real sin independizarse de él, poder reflexionar y resolver problemas de ese mundo real. Entonces Habermas lo que propone modernamente es esto. Miremos cómo. Él habla de una clasificación de las ciencias. En la columna del lado izquierdo observamos los diferentes tipos de ciencias agrupados en 3 grandes categorías, y la columna de la derecha las características que tienen esas ciencias. Nosotros estamos ubicados en el recuadro superior izquierdo, o sea, en las ciencias empírico-analíticas, que son básicamente las ciencias naturales y la ingeniería. ¿Cuál es la característica de esas ciencias? De la física, la química, la biología y la ingeniería. Tener un interés técnico por el conocimiento, es decir, poder desarrollar reflexivamente ese conocimiento, no solo en la frontera del conocimiento de esa área en específico, sino también poder tomar ese conocimiento y resolver problemas del mundo real. Es decir, observar es la base fundamental de este campo del conocimiento. Y básicamente lo que se busca es desarrollar reglas para la teoría y la contrastación crítica. Por eso es importante que en la formulación de un trabajo de grado, de un trabajo de investigación, o de maestría, o de monografía, o de una tesis doctoral, haya un análisis por parte de los pares evaluadores. Es decir, la rigurosidad en tanto la aplicación de la teoría y el método tiene que ver con la contrastación crítica del otro. Una crítica rigurosa, respetuosa y profunda conlleva a un crecimiento de lo que conocemos como cultura científica planteada por Habermas. Miremos las demás, las histórico-interpretativas como la historia, la educación, la pedagogía,
tienen un interés práctico por el conocimiento, sobre todo la socialización del mismo, y la comprensión del sentido que abre acceso a los hechos, o sea, el porqué de las cosas en la sociedad. Y finalmente, las ciencias de la acción sistemática, como la economía, la sociología, la política, básicamente se basan en la producción de saber nomológico, o sea, producción de normas para permitir la convivencia en una sociedad. Y plantea proposiciones teóricas para la acción social, o sea, para el desarrollo de las comunidades humanas. La siguiente. Finalmente, ¿para qué es la ciencia? Para desarrollar rutinas que eviten la subjetividad de opinión, o sea, para sustraer el método de la opinión particular de alguien, es decir, para generar consensos académicos. Y segundo, aplicar el método con rigor, esto es, en una sana disciplina, desarrollar protocolos de laboratorio, de campo o en el ciberespacio que permitan probar hipótesis no solo por parte del investigador, sino de una comunidad científica. La base de la ciencia desde el punto de vista académico es el seminario, y el seminario investigativo que fue inventado en la Universidad de Göttingen en el siglo XVIII, hace mucho rato, lo que busca es que los estudiantes más avanzados de las universidades puedan desarrollar sus trabajos de grado discutidos al interior de los seminarios. El seminario es un sembradío, es un semillero, es donde las personas pueden contrastar ideas, plantear sus propios argumentos y desarrollarlos en una sana disciplina. Entonces, el seminario es un espacio de cátedra donde los estudiantes y los profesores aprenden sobre un tema. Entonces, ustedes, dentro del Seminario Integrador 1, plantean un tema, se acercan a un profesor, el profesor contrasta las ideas con ustedes y ese tema se desarrolla siguiendo un método riguroso. Entonces, el seminario básicamente está muy asociado con la formación en investigación, que es el sello de la Universidad de Antioquia. O sea, si estamos aquí y esta es una universidad muy buena en el país, es porque nos interesa desarrollar esa competencia, o sea, la formación en investigación, insisto, para resolver problemas del mundo real. Ahí está la fachada de la Universidad de Göttingen, donde se desarrolló esta estrategia didáctica para la formación de estudiantes de los últimos niveles. Y básicamente, en el siglo XVIII, se pensaba que el seminario investigativo, leo, se designa aquí como una característica o forma de estudio, y el seminario no se inscribe solo a un espacio donde se encuentran profesores y estudiantes, también donde se encuentran solo los estudiantes. Y se enseña preponderantemente a través del diálogo o disputa. O sea, no es lo que el profesor le indique solo al estudiante, ni viceversa. A través del cual se plantean diversas opiniones y los estudiantes, bajo la dirección de los profesores, adquieren conocimientos para afirmarlos, emplearlos y desarrollar capacidades y destrezas, convicciones socialistas. En aquel entonces, pues, Europa era un hervidero de revoluciones sociales y el conocimiento ya no solo pertenecía a la clase alta, sino a la burguesía, que estaba ganando un espacio desde el punto de vista social y económico, y el pueblo quería tener acceso a ese conocimiento. Entonces, el seminario, que fue un espacio como este que ustedes vienen desarrollando, fue el motor que impulsó la emancipación de las comunidades humanas allí. Y también maneras de comportamiento, ¿cierto? Un académico es una persona estudiosa, respetuosa, rigurosa, que hace honor a la verdad y que de una manera pues adecuada pretende resolver problemas de su entorno. Entonces la pregunta, después de la observación, nace la pregunta. La pregunta es, dentro del método científico, el segundo eslabón
en tanto la construcción de conocimiento de una manera reflexiva. Las preguntas no están en los libros, hacen parte de los hábitos reflexivos. Por eso cuando uno va en un bus, en el metro, en un carro, en una bicicleta, va caminando, siempre se está preguntando cosas. No hace sus trayectorias con la cabeza abajo, como el símbolo del academicista que solo mira los libros. Nosotros miramos el entorno y con base en ello planteamos preguntas. Entonces, la pregunta es una de las componentes de los pasos generales del proceso investigativo. ¿Y qué es preguntarse? ¿Qué es eso? Preguntarse es en todo caso una reflexión del estudiante investigador. No es que yo soy un ingeniero o una ingeniera que me dedico a la construcción o que me dedico a desarrollar planes de ordenamiento territorial o me dedico al diseño de una petar. Independiente de eso, el ingeniero o ingeniera investigador es una condición propia de la formación universitaria. Es decir, es una persona que lleva incorporado en su pensamiento el método científico, que a grosso modo está expresado en estos pasos. Hay pocas cosas que uno debe memorizar y una es esta, es una herramienta de bolsillo. Siempre que vayan a resolver un problema del mundo real, piensen así, observen primero, planteen preguntas, luego hipótesis y así sucesivamente hasta aplicar. Quizá uno de los procesos más difíciles de investigación es el que se lleva en el campo de la ingeniería, porque hay que llevarlo hasta la aplicación. O sea, no solo se resuelve el problema y se divulga ese conocimiento, sino que se debe aplicar, se debe llevar al mundo real. Entonces, es un estudiante investigador o el profesional como el ingeniero académico. Una persona académica es una persona que constantemente se está actualizando, que estudia de manera reflexiva y que aplica los métodos con rigor. Esa debe ser una característica de cada una y cada uno de ustedes. ¿Por qué razón? Porque eligieron esta universidad, el alma mater, la Universidad de Antioquia. Consiste en plantear preguntas de orden superior, o sea, aquellas que no tienen una solución inmediata. Son preguntas que no se pueden resolver con el conocimiento que hay en ese momento. Esto es resolver un vacío del conocimiento y ello requiere un proyecto y casi siempre es un proyecto de investigación. Si no es un proyecto de investigación es porque otro tipo de profesional cuya formación no tiene que ver con competencias en investigación lo puede resolver. Esa es una de las tantas diferencias que hay de la formación en ingeniería en nuestra facultad con otros espacios académicos. Las preguntas representan cada una un problema o parte de él. Casi siempre son múltiples los problemas, especialmente en estas ingenierías nuestras que son abiertas. Plantear preguntas es fundamental en el proceso de investigación. Así se manifiesta el vacío de conocimiento, el interés por indagar, es decir, es un acto humano, sensorial, a uno le tiene que gustar. O sea, parte del gusto. Y un primer marco de referencia para el proyecto de investigación. Es decir, lo primero que les va a preguntar a ustedes un asesor o un tutor, ¿cuál es su pregunta? Primero, ¿cuál es su tema de investigación? ¿Qué ha observado? Y no solo se observa con los órganos de los sentidos, con el olfato, si está estudiando el aire, o con los ojos, también se observa revisando la literatura técnica sobre el tema o científica. Una pregunta concreta también debe ser clara y debe orientar a la investigadora o al investigador. Las preguntas científicas obedecen a la reflexión del sujeto en tanto la necesidad de saber, eso es propio de los primates y especialmente del hombre, conocer,
el interés por indagar las cosas nuevas. Probar o contrastar. A través de preguntas indagamos sobre la cosa a investigar. Y una cosa puede ser algo real o no. Un río, un bosque, una cuenca, un edificio, una vía, un algoritmo. Esto es el objeto de estudio. En concreto, preguntarse es plantear interrogantes de orden superior, es decir, preguntas que no pueden resolverse de manera inmediata. Entonces, dentro de los pasos en el proceso investigativo, ustedes ahora deben acercarse a sus asesores o a sus tutores. Pero siempre que pidan una cita con ellos, lleven una idea, al menos un tema y una o varias preguntas. Y si les es posible, vacíen sus primeras observaciones en lo que conocemos como ficha de investigación. Y la ficha de investigación parte de un título que puede, como se planteaba, también puede formularse al final de la investigación, pero puede ser un título tentativo, una o varias preguntas de investigación, unas posibles respuestas o hipótesis, los objetivos, las variables que van a medir, un primer diseño experimental o de prueba o una metodología y algunas reglas de decisión, o sea, la inferencia matemática que ustedes hagan o no matemática, en qué marco decisorio se va a mover, es decir, cuáles son sus premisas en las cuales ustedes quieren enmarcar las probabilidades de sus hipótesis. Una regla de decisión son básicamente unos parámetros en los cuales ustedes pueden definir si una hipótesis es aceptada o no. Ese es el embrión básico antes de formular una propuesta de investigación y lo denominamos ficha de investigación. La siguiente. Ahí hay un ejemplo de cómo se puede llenar una ficha. Pero está resaltado en rojo la pregunta. Casi siempre las preguntas nuestras empiezan con el cómo. No quiere decir que una pregunta del por qué o el para qué no tenga importancia dentro de la investigación, pero casi siempre cuando resolvemos problemas del mundo real, el cómo es la base sintética de lo que es una pregunta en investigación. La siguiente. Y después de tener planteada la ficha de investigación, entonces se formula el documento escrito, que a grosso modo tiene esos componentes. En el cuarto, el planteamiento del problema involucra básicamente un contexto de las observaciones que ustedes han hecho de su problema, las preguntas de investigación y las hipótesis, esas tres cosas. El contexto de observación, las preguntas y las hipótesis. Eso es lo que conocemos como planteamiento del problema. ¿Y dónde encuentra uno ese planteamiento? En su pensamiento. O sea, eso no está en los libros. Uno sí puede leer ejemplos, pero es un trabajo humano y eso es difícil que lo pueda encontrar en la literatura. La siguiente. Hay algunas referencias bibliográficas que les pueden servir a ustedes para apoyarse en estos temas, pero pues bueno, lo que quería compartir con ustedes era básicamente el tema de la pregunta y cómo esto les puede servir para formular sus propuestas de investigación.